En esta tarde pendientes de este programa, que Dios les bendiga y que Dios siga cosechando muchos, dando muchos frutos a sus vidas. Y esta hermosa tarde, pues para mí es un placer, un privilegio de estar aquí en este maravilloso canal para compartir, ¿verdad?, la palabra que el Señor trae a través de su palabra que hoy pues vamos a estar compartiendo. Y yo sé que usted va a estar esta tarde, pendiente de lo que Dios quería hablar. Dios tiene un mensaje, Dios tiene hoy un regalo maravilloso para aquellos que anhelan y aman su palabra. Voy a orar esta tarde. Padre, te doy gracias primeramente, Señor, por darme la oportunidad de estar en esta empresa televisiva, Señor, de mucho prestigio aquí en todo lo que es el Valle del Aguán. Te doy gracias, Señor, porque tú tienes un personal aquí muy dinámico, muy bendecido, Señor. Yo los bendigo, todos los jóvenes que están, Señor, en lo que es la parte del máster, Señor, y a todos los que laboran en diferentes áreas en este canal, Señor. Bendice el dueño, el propietario, Señor, que es la cabeza de esta empresa, que busca las expectativas cada día para que esta empresa bañe hasta lo más último de la tierra, Señor, y lo declaramos en esta tarde, de que esta empresa sea una empresa fructífera, Padre, en el área o en el campo donde ellos se mueven, Señor, llevando, Señor, esta señal a todos los diferentes lugares. Muchas gracias, Señor. Venimos también reprendiendo toda oposición que quiera oponerse a esta palabra, mi Dios. Venimos reprendiendo en el nombre de Jesús y declaramos un ambiente agradable para que tu palabra sea escuchada, Señor, en esta hora. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Esta hermosa tarde para mí, pues como les decía, es un gran privilegio, y bendigo a todos aquellos que están pendientes de este programa ahí en sus hogares, sus casitas, sus negocios, donde sea que se encuentren. Yo les bendigo en esta tarde, les envío un cordial saludo y que pongan mucha atención a su palabra esta hermosa tarde, porque algo trae el Señor, alguna palabra de vida, alguna palabra de sustento hacia sus vidas. Dios llevará hoy allí hasta la intimidad de su hogar. Gloria a Dios. En esta hora, bendito sea nuestro Dios. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, que en el tema que usted ya ve en el rotulado ahí en la pantalla, se llama la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús, ¿verdad? Vemos a través de la trayectoria que nuestro Señor Jesucristo pasó durante toda su etapa, sus etapas de su vida, porque como todos nosotros los seres humanos venimos pasando muchas etapas, ¿verdad? Etapas de niñez, adolescencia, luego una edad ya de intermedio, de joven, luego adulto y luego la vejez. Nuestro maestro, él pues solo lo experimentó a una edad joven, y en todo ese tiempo pues él pudo ser admirado, es un ser admirable por todos los vecinos donde él habitó, porque dice la palabra de Dios que él, pues sus padres eran padres humildes, ¿verdad? Personas que se desenvolvían en actividades humildes como la carpintería, ¿va? Él era un carpintero, él era un hijo más de esta familia, la pareja de María y José, y se desenvolvían en el campo de lo que era la madera, y él pues también hacía el trabajo de su padre, y de tal manera que desde su niñez, dice la palabra de Dios que él fue admirado en todas sus actitudes, porque como hombre y persona, ser humano, nacido de una mujer, ¿verdad? Él era una persona que, igual que cualquier otro niño, él jugaba, él le gustaba andar en todos sus
gremios de sus actividades como niño, y durante sus edades pues también él iba desenvolviéndose en medio de todos los demás conforme a sus edades. Y la palabra nos dice de que este varón fue un varón que no tuvo nada de dar que decir en cuanto a su conducta. O sea, fue una persona muy admirable desde su niñez. Aún los sacerdotes, los grandes hombres de la ley, los grandes doctores de la ley, ellos se admiraban en oírlo a él hablar desde su niñez. Y esta hora vamos a compartir la palabra del Señor para que pongamos mucha atención, ¿verdad? Y cómo se manifestaba el trabajo de la obra de nuestro Maestro ya dentro de su ministerio de sus 30 años a 33 años, ¿verdad? Porque ya en esta etapa fue la última etapa de su vida. La etapa de la edad de 30 años a 33 fueron 3 años de un ministerio, y él se desempeñó como tal ya dentro del ministerio como un trabajo que Dios le había encomendado. Vamos a leer aquí en Lucas capítulo 4, verso 31 al 37. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 31 dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, dice el verso 34, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? No te conozco. ¿Quién eres, el Santo de Dios? Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Gloria a Dios. Mire qué precioso, hermanos, cómo la palabra nos ilustra que este varón, nuestro Señor Jesucristo, él siempre acostumbraba que en los lugares donde él llegaba, siempre encontraba alguna necesidad de diferentes tipos, algunos endemoniados, otros enfermos, otros ajorobados, otros los encontraba en diferentes condiciones críticas en sus cuerpos, en sus vidas. Y él, como un varón llamado, y siendo él ya llamado para este tipo de labor, porque quiero decirles, hermanos, que ya el maestro venía con un propósito, con una responsabilidad dada por el Padre, y venir a ayudar a los seres humanos que estaban muertos en delitos y pecados. Porque quiero decirles que a través del pecado, también junto con el pecado, también viene acarreando muchas cosas más a los cuerpos de los seres humanos. Nuestro Dios sabía y perfectamente que el trabajo que Jesucristo venía a hacer era un trabajo completamente sobrenatural, en el aspecto de que había muchas cosas dentro de los seres humanos que había que ayudar.
Había muchas cosas, había muchas situaciones difíciles, incomprendibles. Perdón, incomprendibles, ¿por qué? Porque todo aquello que el hombre no comprende, el hombre natural, eso es incomprendible, es algo sobrenatural. Nadie puede hacer nada de no ser el poder divino de nuestro Dios en estos casos, porque había gentes que estaban sufriendo, gente que estaban atribuladas con problemas de diferentes niveles, unos más que otros, porque en esta vida, hermanos, aunque usted no lo crea, usted podrá decir: el hermano está hablando algo que no es correcto, pero discúlpeme si usted lo siente así, pero se lo digo en el espíritu. Todo aquel que todavía no tiene a Cristo, todo aquel que todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su alma, es una persona que está completamente contaminada. ¿Contaminada de qué? De diferentes tipos de influencias de parte de las tinieblas. El diablo, que el Señor reprenda, a estas personas, él con facilidad les transmite lo que él quiere que esta persona reciba, pues está definitivamente a la deriva esta persona. El que no tiene a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador de su alma, y quiero que sepa, amigo, con todo respeto, pero usted está a merced de que lo que el enemigo se le ocurra quererle hacer en su vida. Cualquier hechicero, cualquier brujo, cualquier aguarero, se le ocurre hacerle cualquier daño y tiene las puertas abiertas para hacerle. Y es más, mucha gente, hermanos, a veces usted los ve tranquilos, usted los ve bien relajados, pero estas personas, no solamente, como dicen, cuando una persona está manoteando o está pataleando, es que definitivamente está endemoniada. Hay mucha gente que está más endemoniada aún que a uno que patalea, que uno que brinca, uno que grita. Solamente que hay diferentes tipos de géneros de demonios que se manifiestan en los seres humanos. Aunque usted no lo crea, estas personas están siendo manipuladas, porque, como les repito, hay una influencia que está manifestando en el tiempo que sea necesario. Cuando el diablo quiere, el diablo lo mueve. El diablo le dice: vete para aquí, y usted se va de ahí, usted véngase para acá, y usted se va para allá, porque usted está siendo una persona prácticamente expuesta a lo que la influencia del mal quiere hacer en su vida. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a eso vino Jesús. A eso vino Jesús. Jesús vino para venir, dice, a ayudar al quebrantado, al enfermo, al endemoniado, ¿verdad? Y de hecho, cuando el Señor llega a un lugar, y usted puede ver una persona que, pues, por el resto de su vida usted lo ha visto, una persona muy tranquila, pero cuando la presencia de Dios llega, cualquier demonio que ande siendo allí, que ande hallando cabida en ese cuerpo, se va a manifestar, y de una u otra forma va a salir a la luz la influencia que esta persona anda. Aunque usted la haya conocido muy tranquila, muy educada, muy yo no sé si usted ha visto que en una de esas hay personas que usted tal vez ni se imagina, cuando de repente hay personas tan humildes, relajadas, educadas, usted las ve y de repente aparecen con reacciones soberbias. Hay gente que incluso ha llegado a matar a otro, gente que usted ni se imagina. ¿Por qué? Porque esa persona anda ahí, ella tranquila,
pero en su ser interior anda seres ahí, del lado de las tinieblas, que en su momento ellos echan a luz su reacción, ellos echan a luz su manifestación, y más cuando se encuentran con el poder de nuestro Dios. ¿Y cómo podemos encontrar el poder de nuestro Dios? Cuando de repente una persona pues ora por un ungido de Jehová, ora por esa persona, un ungido de Jehová le pone sus manos, o va a la congregación y allá oran por esa persona, que haya sido una persona muy sutil, pero allá si anda contaminado, anda poderes de las tinieblas allí, ahí se van a manifestar, ahí van a salir a la luz, ¿verdad? Yo no sé por qué a veces también yo he oído decir, no, ¿cómo va a ser posible que en una iglesia se va a aparecer una persona endemoniándose? A veces yo he escuchado esas frases. ¿Cómo es posible que una persona se va a endemoniar dentro de una iglesia en medio de un culto? Eso es posible, y más que posible, cuando la presencia de Dios se está moviendo en el lugar, ¿verdad? Hay iglesias que yo no quiero tampoco meter en el rollo de ponerme a defraudar iglesias, ¿verdad? Porque no es mi estilo de predicar, ¿verdad? Pero sí quiero que el tema que estamos tocando, pues el tema de que queremos que la gente entienda, ¿verdad? Que hay lugares de denominaciones que nunca jamás en la vida una persona ha reaccionado de una manera así sobrenatural en la iglesia. Y entonces cuando hay algunas iglesias donde aparecen este tipo de personas, entonces las iglesias de repente se convierten en críticos, o sea, la iglesia se convierte en una iglesia criticada, porque ¿cómo es posible que aquella iglesia tal, ahí se endemonea a la gente, ¿verdad? Pero se endemonea, ¿por qué? Porque hay un encuentro con Jesús, hay un encuentro con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Este varón aquí dice que cuando llegaron, cuando Jesús llegó allí, dice que estaba ese hombre que tenía un espíritu de demonio, dice aquí en el versículo 33, dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, en el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Porque mire, hermano, si habrá quienes conocen bien a nuestro Dios, si habrán quienes se dan cuenta dónde está la presencia de Dios, son los demonios. Usted no conoce la presencia de Dios, ni siquiera se interesa por conocer la presencia de Dios, peor por conocer a Cristo. Perdón, pero los demonios sí lo conocen a Él. Ellos lo conocen al Maestro, porque de hecho estuvieron en el mismo lugar donde allá ellos eran ángeles. Ellos eran ángeles de Dios, pero por el ver fallado, por verse creído más que Dios, igual junto con Satanás, fueron destronados. Ellos están convertidos en seres que están ya condenados para irse por la eternidad al infierno, pero ellos andan desesperados buscando cuerpos a donde reposar, porque dice la Biblia que cuando ellos entran en los cuerpos, ellos entonces entran y reposan, y ahí se sienten alegres, se sienten ellos acomodados, porque allí ellos están haciendo sus actividades, están echando a andar sus actividades. Alguien dice, pucha, ¿por qué tanta maldad en Honduras? ¿Por qué tanta maldad en el mundo? No, hermanos, la maldad está a través de las manipulaciones de las huestes de maldad de las tinieblas. Están los espíritus inmundos operando a través de los seres humanos. Miren, las maras, por ejemplo, las maras, esas personas andan ellos manipulados, haciendo sus grandes fechorías, haciendo sus grandes maldades, manipulados por espíritus de las tinieblas. Ellos andan
espíritus de las tinieblas son los que a ellos los guían, son los que a ellos los manipulan para que hagan las cosas desagradables delante de Dios, ¿verdad? Pero vino Jesús a destruir todo este tipo de cosas que vinieron a hacer acá, causas malignas, ¿verdad? Entonces, pero ellos inmediatamente que miran que ha llegado la presencia de Dios al lugar, ellos conocen la presencia de Dios, ellos conocen a Cristo. Y el Señor Jesús más bien les decía, cállense, porque el Señor no quería que ellos lo descubrieran a Él. El Señor Jesús no quería que ellos lo echaran a luz como tal quién era Él, ¿verdad? Entonces les decía, se callan y salen. Y les daba, porque a veces, hermano, hoy en día, pues, el trabajo de la obra del Señor, pues, hay mucha gente que la ha agarrado de la forma equivocada. Porque fíjese que la autoridad, por ejemplo, la autoridad es algo que usted, para poder orar por una persona, para poder liberar a una persona, para que una persona se sane, no es necesario que usted pegue grandes gritos, ni es necesario que usted también se ponga a patalear ni a hacer cuantas musarañas en el momento que está orando para liberar a una persona, para que una persona, hacer que una persona expulse un demonio. Usted no necesita hacer tantas cosas, tantas musarañas, tantas payasadas, como muchos, ¿verdad? Yo me he fijado, pegan unos grandes gritos, le agarran el pelo a la pobre persona, lo amasijan. Claro, cuando se revuelve, pues hay que agarrarlo porque mira, los demonios tienen fuerza. Hay demonios que se manifiesta a través de una persona, tal vez una joven o un joven, una persona adolescente, pero tal vez ni 2 o 3 personas lo pueden dominar, porque tienen una fuerza exagerada, ¿va? Entonces, la autoridad no depende de cuánto usted grite, ni cuánto usted brinque. No es la fuerza del grito que va a hacer expulsar el demonio, ni tampoco porque usted patalee, no, tampoco, sino lo que hace expulsar al demonio del cuerpo de una persona es la autoridad. Y la autoridad depende, hermanos, de qué tipo de conducta usted esté llevando en su vida, en su estilo de vida cristiana. Porque ahora, hermanos, todo el mundo se quiere hacer llamar cristiano. Todo el mundo se quiere hacer llamar cristiano. O sea, andar haciendo decir, soy cristiano, ando orando por las personas y a la vuelta andan de mala conducta. O sea, no están ellos llevando un testimonio agradable delante de las demás personas. Por ejemplo, usted no le puede decir a su hijo que no fume si usted fuma. O sea, ¿con qué autoridad le va a decir usted a su hijo que no fume si usted fuma? Entonces, igual, usted no puede ponerse a decirle a alguien que está posesionado, que está necesitado de ser libre, quiere ser libertado, pero usted le va a decir que él está así porque no quiere perdonar. O el mismo demonio dijo, ¿va? Porque mire, los mismos demonios hablan. Los demonios le dicen a uno, yo me metí aquí a este cuerpo porque aquí a mí me dieron lugar, porque aquí había una puerta abierta de falta de perdón, o había una puerta abierta de rencor, corazón. Entonces yo le digo, yo pues me pongo a platicar con la persona y antes de la liberación yo le digo, pues varón, dice el Señor que te tenés que liberar, tenés que pedir perdón, tú tienes que perdonar. Ahora, si yo no soy una persona que soy perdonadora, si yo no soy una persona que perdono, yo no tengo autoridad para decirle a otro que sea también perdonadora. Porque mire, hermano, yo le voy a decir una cosa, nosotros en los mensajes, en los púlpitos, somos completos para
enseñarle a la iglesia qué es lo que debe de hacer. Pero esos mensajes los demonios ni los oyen siquiera. ¿Sabe por qué? Porque si usted está hablando de amor allá en el púlpito, y está hablando de amor, está hablando de perdón, y usted no sabe perdonar, ni siquiera tampoco tiene amor para la humanidad, para su prójimo, esa es una palabra vacía, no lleva autoridad. Ya puede gritar como grite, y esa palabra va vacía, hermano, porque hay mucha gente que quiere corregir a todo el mundo, pero ellos no se quieren corregir. Quieren que todo el mundo se ande corregido menos ellos. Aún lo he visto yo en ministros de niveles. Yo lo he visto en ministros de alto nivel, ¿verdad? Niveles hablando de nombres, de ministerios. Hay gente que no quiere perdonar, no acostumbra a pedir perdón ni perdona. No tiene amor, y somos completos a veces para hablar del amor, para hablar del perdón. Hermanos, entonces, ¿qué pasa? El ambiente se vuelve tenso. El ambiente se vuelve tenso. No hay una respuesta, no hay un respaldo de lo que hablamos, porque no hay ningún efecto. Mas, sin embargo, usted ve a nuestro maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Él tenía autoridad. Él hablaba las palabras con denuedo, y él decía que había que ser perdonadores, que había que perdonar. Y esa palabra iba con poder, esa palabra iba con fuerza. En la forma que lo decía, con sus palabras mansas, sus palabras humildes, llevaba autoridad, porque él sí era perdonador. Él, cuando sus últimas palabras que expresó en el momento que inspiró, cuando lo mataron en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Se da cuenta? Tenía autoridad él cuando decía que había que ser perdonadores. Cuando él predicaba, porque sus palabras, hermano, de él eran palabras sencillas. Jesucristo, yo no miro en la palabra, yo no me he encontrado con palabras tan de altos niveles en el aspecto de profundidades como nosotros acostumbramos hoy en día, que nos vamos a grandes profundidades. Y, hermano, la verdadera palabra que trae efecto, la palabra que lleva autoridad, es aquella que usted vive. Una palabra que usted predica que no lleva lo que usted vive es una palabra vacía, es una palabra seca. Cuando el Señor decía, sean mansos y humildes de corazón como yo lo soy, esa palabra llevaba gran autoridad. Esa palabra llevaba gran impetuo a los que lo oían. ¿Por qué, hermano? Porque él era humilde, era manso y humilde de corazón. Él lo demostraba con hechos y no con palabras, ¿verdad? Entonces, su autoridad era efectiva. No hagan ustedes, les decía, en una ocasión le dijo, hablando de los fariseos, no hagan ustedes lo que ellos, no sean ustedes como ellos son, pero sí hagan lo que ellos dicen. O sea, que no fueran como ellos eran, pero que sí hicieran lo que ellos decían. Ellos decían que había que hacer las cosas buenas, pero no las hacían ellos. Ellos solo las hablaban en teoría. Solo las hablaban nada más como para impresionar, porque hoy en día se está moviendo eso, hermano. No es mucho aquel ministro, que no quiero criticar tampoco a nadie, pero por eso muchas veces hay mucha ausencia de presencia de Dios. Hay mucha ausencia en los templos, en las iglesias, llámese como se llame, el rótulo que se llame como se llame. Hay mucha ausencia de la presencia de Dios, hermano, porque no se está haciendo la voluntad de Dios.
no se está actuando de la manera correcta como predicadores. La palabra dice: predicador, predícate a ti mismo primeramente. Primeramente nos predicamos a nosotros mismos, después hablamos a los que nos rodean. Y por eso Jesucristo, hermanos y amigos que están pendientes de este programa, quiero decirles que Jesucristo tuvo éxito. Dice que su fama fue grande, su fama fue bastante amplia en el trabajo de su obra, porque él sí realmente ejercía el testimonio como tal. Él lo decía, como tal lo hablaba. Y qué precioso es, hermanos. Quiero decirte en esta tarde, no nos preocupemos tanto, hermanos, porque seamos escuchados, ni porque tampoco los admiren, sino porque realmente nos admiren, porque seamos personas que estamos tratando de irnos con el Señor. El Señor viene pronto, y todas esas vanaglorias, todas esas cosas que nosotros creímos que podían haber sido de buena forma o de buen efecto para nuestras vidas, nada que ver. Porque todavía, mire, hermano, estamos en el altar, estamos en los púlpitos, todavía somos prepotentes, todavía somos orgullosos, todavía creemos que somos únicos, tenemos un alto concepto de nosotros mismos, miramos de menos a las demás personas. No hay otro predicador como yo, dice. Hermanos, si con sus actitudes lo dicen, hablan por sí mismos. Hay que ser humilde, hermano. No importa si tú tienes un hombre o una mujer usada por Dios, tener respaldo en la palabra, qué bien, gloria a Dios. La honra y la gloria no es para ti, es para el Señor, porque el Señor es el que habla. Perdón. El Señor es el que habla a través de su palabra. Por eso el Señor tuvo éxito. Él no tenía problemas. Cuando Él llegaba a los lugares, los demonios lo conocían y ellos se entristecían, se preocupaban y empezaban ellos a enfrentar a Jesús, a quererle decir que por qué lo sacaban, que qué tenía contra ellos. Y la verdad, hermanos, que ellos aquí solamente han venido para hacer daño. Los demonios, el diablo y todos sus secuaces, que el Señor los reprenda en esta tarde. Pero quiero decirle que ellos han venido solo para hacer daño a la humanidad. Hoy en día, hermanos, vivimos unas situaciones tan difíciles, tal vez que nosotros prendemos la televisión o prendemos la radio o lo metemos al Facebook, no vamos a ver otra cosa, hermano, más que solo maldad, más que solo tristeza. O sea, ya el mundo está colapsado. Ya no se puede en este mundo tener un lugar donde vivir en paz. En cualquier lugar donde usted viva, usted no va a tener no va a haber una noticia agradable. Solamente maldad, que violaron, que mataron, que hicieron allá, que hicieron acá. Esas son manipulaciones de las tinieblas, hermanos, son demonios. Nuestro país, Honduras, ha sido un país bastante sacudido por esas huestes de maldad. Pero mire, hermano, algo bonito que ha tenido Honduras es que Honduras también tiene muchos siervos de Dios, mucho pueblo de Dios, que hemos estado orando, clamando a Dios, clamando a nuestro Dios. Y gracias a las oraciones del pueblo del Señor, Honduras ha logrado cada día
ir poquito por poquito, por lo menos desintoxicándose un poco. Pero sí ha sido un país bastante sacudido por ese tipo de fenómenos de la maldad. Y fíjense, hermano, que hablando de eso, hemos sido muy bienaventurados los hondureños, porque fíjense que han venido muchas noticias, han habido muchos pronósticos de fenómenos letales que estaban por llegar a Honduras. Si usted se mantiene pendiente de los pronósticos, de las noticias, pues va a estar conmigo en este momento de acuerdo, porque han habido bastantes amenazas de que vienen fenómenos, pero letales a este país. Ustedes recuerdan para el Mitch cómo sufrió nuestro país. Fue sacudido tremendamente. Antes del Mitch hubo otro fenómeno llamado el FIFI. Yo era un niño, me acuerdo, era un joven, un adolescente como de unos 13, 14 años. Pero yo me recuerdo que ya uno de esa edad se recuerda mucho de todas las cosas que ve y que vive. Y yo me recuerdo que hubo una crisis tan terrible que comíamos de un maíz envenenado para no morirnos del hambre. Venían unas ayudas de semilla curada, semilla mejorada, para que los agricultores empezaran a sembrar y salir de la crisis. Y me acuerdo que ese maíz curado nosotros lo comíamos. Mire, la pura bendita misericordia de Dios no permitía que nos muriéramos envenenados, porque era una hambruna terrible, no había nada. Hermano, se quedó incomunicado totalmente el país. Terrible. Ahí fue donde se perdieron las fincas bananeras, ahí fue donde se quedó desarraigado totalmente toda la población de esa zona bananera, que era bien bonito en aquel entonces, cuando el Standard Free Company, y todo eso fue siendo deteriorado. Al día de hoy, pues ahí ya casualmente han quedado historias. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? Que de repente, como unos 20 años después, vino el Mitch, y usted sabe cómo también sufrió nuestro país. Sufrimos crisis tremendas. Gracias a Dios, siempre han habido países de buena fe que han apoyado a nuestro país y hemos podido salir a flote algunos. Pero luego hubieron anuncios de que venían. Me recuerdo yo que no hace mucho tiempo fue anunciado que venía un tsunami, no sé cuántos grados de nivel, se iba a rebalsar el Atlántico, se iba a perder como no sé cuánta parte del país. Hermanos, era terrible la noticia. Solo la pura bendita misericordia de Dios nos ha librado. También me recuerdo yo que hubo un temblor donde estaba considerado que Honduras iba a ser eliminado de su totalidad, iba a ser destruido, como peor que lo que sucedió en México. Hermano, mire, Honduras ha sido un país, mira, ahí tenemos la pantalla, donde están los lugares inundados, donde hemos sido pues completamente vulnerables a los fenómenos naturales. Pero gracias a Dios, mire, hermano, estamos contando con vida.
porque el Señor ha sido bueno. El Señor ha estado con Honduras, hermano, lo que pasa es que somos desagradecidos. Fíjense que este país ha sido un país donde Dios ha estado con nosotros de la mano. Él ha estado librando de muchas cosas terribles que nos han podido devorar, nos han podido destruir a nosotros y a nuestras familias. Nos han podido dejar a nosotros consumidos en la nada, porque somos nada nosotros, hermano. Si nosotros para la mano de Dios solamente es de que como que andemos una cucaracha, hermanos, y alguien le ponga el pie, hasta ahí llegamos. Solamente que el orgullo que tenemos, hermano, el potencial de maldad que ha habido en nuestros corazones, no nos deja ver las maravillas de Dios. Pero nuestro Dios es grande en misericordia. El Señor, hermano, los ha librado. Mire, hay países que han sido sacudidos por fenómenos naturales de gran nivel de longitud. Han muerto. Por ejemplo, no hace mucho hubo un tsunami no sé si fue en Japón, donde murieron miles de personas. Tsunamis donde han muerto infinidad de personas, hermano. Pero, ¿sabe qué pasa, hermano? En esos lugares, allí no están de la mano con el Señor. Se han vuelto idólatras. Mire, yo he visto países como decir Haití, hermano, ahí han pasado cosas horribles, como que la misericordia de Dios allí se ha apartado por la maldad, hermanos, que no quieren acercarse a Dios. Cuando el ser humano cierra su corazón, entonces el Señor solo pasa de largo. El Señor nos ama, el Señor no quisiera que nosotros cayéramos en situaciones difíciles. Él es un Padre bueno, pero no le queremos buscar, no le queremos acercarnos a Él. Él nos está llamando día a día. Él tiene autoridad, hermanos, para podernos a nosotros liberar de tantas cosas, tantas puredumbres que vienen al mundo. El mundo está colapsado ya, hermano. Está saqueado por todos lados. Lo han devorado. Lo hemos devorado los seres humanos, puedo decir, porque yo soy parte de esta generación. Una generación sin piedad. Una generación sin temor. Hermanos, hay que tener temor y temblor delante de Dios. Mire qué cosas más tremendas. Gracias al máster que nos está ayudando para que estas pláticas que estamos ahorita poniendo aquí en este canal no sea como quien dice algo que es mentira, ¿no, hermano? Ahí están en vivo, miren las cosas que han sucedido. ¿Cuántas personas se han perecido en esos lugares? Miles de personas, hermanos, se han ido sin Cristo aún. Han perecido, hoy en día están allá en el lugar de tormento, hermanos, porque perecieron en una catástrofe. Dice el Señor que tenemos que estar preparados. Y eso no es nada, hermano. Eso no es nada. Eso solamente dice el Señor que es principio de dolores. Porque lo que viene en los próximos días, en los próximos tiempos, son cosas peores. La Biblia no nos miente. Ahí nos ponemos a nosotros a estar, hermanos, quebrándonos la cabeza porque el presidente, que el gobierno acá, que esto y que el otro. No, hermanos, no esperemos mejoras. ¿Sabe qué? Lo único que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios, vivir una vida devocional delante de Dios y pedirle perdón a cada momento porque fallamos, hermano. El hermano Mocho falla. El hermano Mocho falla. No crea que el hermano Mocho es perfecto. Pero ¿sabe qué, hermano? Tengo una comunicación con mi Dios a diario, a cada hora, a cada minuto. Yo estoy en comunicación con mi Dios y Él me escucha. Él oye mis oraciones, Él oye mi clamor. Mire que lo que está pasando, hermano, ahí ese fue un fenómeno natural terrible, un tsunami en Japón. Ese es en el 11 de marzo, dice ahí la fecha de 2011. Eso fue lo que pasó en Japón, miren, no hace mucho tiempo. Del 2011 solamente hacen
más o menos 7 años, va a ver, sí, 7 años, estamos en 2018. Fue terrible, mire, los vehículos y todo fueron arrastrados, porque las aguas del mar se salieron. Un tsunami, hermano, eso es algo terrible, algo que ni siquiera es de imaginarse lo terrible que sucede en esos fenómenos que vienen a estos países, hermano. En ese momento todo el mundo clama a Dios, todo el mundo dice: Dios mío, Padre, auxíliame, Señor, líbrame yo no quiero morir, no quiero que mueran mis hijos. Pero, hermano, solamente en el momento de la tribulación, en el momento de la angustia, pero cuando ya todo pasa, todo el mundo, mire, a sus actividades de maldad nuevamente, ¿verdad? No hay una permanencia, hermanos. Buscar el rostro de Dios, dejar de andar en medio de la maldad. Dios dice que Él nos ama, pero lo que no ama a Él es el pecado. Y el pecado es el que acecha al ser humano. El pecado es el que consume. Dice el Señor en su palabra que el gusano jamás morirá. Cuando habla de gusano, la palabra de Dios está hablando del pecado. Ya hay un lugar de tormentos, hermano. El gusano dice que permanecerá por la eternidad sufriendo. Ya no mirará muerte, porque ya esas 2 eternidades las que tenemos en esta vida por esperar. O sea, el futuro de la humanidad son 2 eternidades. Una para maldición eterna y la otra para vida eterna. Para venir, hermanos, a poseer la tierra. Ya a una vida donde ya no va a haber enfermedades, ya no van a haber maldades. Eso es lo que Dios nos ofrece, hermano, cada día. Él nos está ofreciendo una vida linda, una vida cómoda, la que le dio a Adán y a Eva para que convivieran en el desierto. Allí dice que ahí no iba a haber fatiga. Iba a trabajar Adán, pero no se iba a fatigar. Eva iba a tener sus hijos, pero no con dolor. Pero las maldiciones llegaron a través del pecado. Fue cortada, hermanos, la comunicación con el Señor, ¿verdad? Entonces el Señor está llamando a través de su palabra. Él nos enseñó con hechos y no con palabras, de que había que caminar en santidad, había que caminar con un testimonio intachable, hermanos, para cuando nos toque hacer el trabajo de Él, lo hagamos con autoridad. Porque mire, hermano, Dios nos ha delegado el trabajo que Él hacía. Dice que cosas mayores, dice, sucederán en nosotros. Así como Él que se resucitó muerto, nosotros también podemos resucitar muertos. Pero hoy en día no pasan esas cosas, hermano, porque mucha gente se agarra la gloria a ella. Solamente se sale un enfermo y ya empiezan a darse la gran vanagloria y se vuelven hasta prepotentes, hermano. Y si no se dan cuenta ellos que quien hace el trabajo es Dios. Allí no hay nada que uno haya hecho, ahí lo que se hizo fue Dios que lo hizo, nadie más. Ahí la honra y la gloria es para Él. Entonces el mundo, hermano, está colapsado. Y los cristianos, hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo los siervos de Dios hoy en día? ¿Están interesados por ayudar a las almas o están interesados solamente por llenar las iglesias? Es una pregunta bien cautelosa, ¿verdad? Busquemos ayudar a las almas, busquemos llevar ayuda, llevar sustento, pero tratemos de hacer la obra nosotros, de hacer nuestra conducta, hablar con nuestra conducta, para que cuando hablemos con autoridad. Cuando hablemos, hermano, porque mire, hermano, el enemigo a través de los demonios, ellos saben cuando alguien anda fuera del orden de Dios. Ellos se dan cuenta bien cuando nosotros nos salimos de la cerca, porque dice la palabra de Dios que el que portillare el vallado, dice, lo morderá la serpiente.
Si tú te portilleas el Bayal, entonces la serpiente te va a cazar. Y cuando quieras ir a hacer una liberación, cuando quieras orar por alguien, entonces allí te van a sacar a la luz y a vergüenza, porque el diablo le gusta avergonzar, ¿verdad? Pero tú tienes que ser una persona que te cuides para Dios, una persona derecha, una persona que camine en santidad con Dios, ¿verdad? Y usted va a poder hacer el trabajo de Dios sin miedo. No va a ser de las personas que ahorita anda hablando de Dios y al rato va a ir allá a la vuelta de la esquina buscando lo que no ha perdido. No es correcto. El diablo le va a aparecer en tentación. Él le va a poner las ofertas para derribarle su autoridad, para dejarlo debilucho, dejarlo como cadáver. Pero usted va a ser fuerte y usted se va a negar. Usted le va a decir al diablo: diablo, yo soy el ministro que Dios ha levantado y yo soy la persona quien Dios me está utilizando en esta área y te reprendo en el nombre de Jesús. Vete con tus ofertas, ¿verdad, hermano? Mire, la honra y la gloria es para Dios, porque la fuerza no somos nosotros quienes la tenemos, la da Dios. Dios es que nos da la capacidad, hermanos, para sostenernos, para caminar en esa dimensión, hermano, aquí en esta tierra, porque cosas grandes y maravillosas hará Dios contigo, hermano. Cosas maravillosas Dios tiene que hacer contigo, porque Dios ya no va a venir de vuelta acá. El trabajo lo está haciendo Él a través de usted y de mí. Entonces Dios espera que tú te arregles, que tomes la decisión de cuidarte para Él y poder tener la autoridad que necesita. Sin necesidad de gritar, vas a poder liberar a un endemoniado. Sin necesidad de gritar, vas a poder liberar a un enfermo. No hay necesidad de gritar ni de brincar. ¿Para qué? Hay quienes que le arrancan hasta el pelo a la gente cuando están orando por ellos. No hay necesidad de eso. La autoridad no significa eso, ¿verdad? Entonces en esta tarde el tiempo ya se nos está terminando. Gracias a Dios por haberme dado la palabra, por haberme sostenido, mi Señor, y poder estar hasta este momento, tipo 6 de la tarde ya, faltan 4 minutos, y poder sostenido, pues, mi Señor, esta palabra y poderla dado con denuedo. Yo quiero decirles, hermanos, que los amo en el amor del Señor. A mis amigos les amo en el amor del Señor. Y quiero orar para terminar esta palabra. Padre, te doy gracias. Padre, ministra esta palabra en el corazón de los oyentes, mi Dios. Que haya esa necesidad, Señor, de cuidarnos. Que haya esa necesidad de buscar tu santidad, mi Dios, por la cual nadie te verá a ti. Sin paz y santidad nadie verá al Señor, dice tu palabra. Por eso en esta tarde venimos insinuando a todos los hermanos, amigos, que busquen a Cristo, que Cristo es la única respuesta en todas las tribulaciones, todas las necesidades. Muchas gracias, Señor, te damos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Padre Santo, te lo damos, te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y nos vemos el próximo jueves, si el Señor lo permite. Gloria a Dios. En mi corazón